Muxía está en el corazón de la Costa da Morte. Te damos ideas sobre qué visitar, dónde comer, dónde alojarte y te mostramos un misterio bajo sus aguas que no logramos identificar, así que sigue hasta el final a ver si nos ayudas a saber qué es ese animal marino que grabamos y que nos tiene tan intrigados. Estar en la Costa da Morte nos retrotrae al año 2002, cuando el Prestige provocó una inmensa marea negra. En recuerdo de aquel trágico suceso se levanta este monumento llamado A Ferida, la herida, en la que la hendidura en la roca simboliza el daño provocado a la costa gallega y a la industria de la pesca. Metros más abajo, el santuario de la Virgen da Barca, que fue víctima de un incendio en la mañana del día de Navidad de 2013. Un rayo provocó un fuego que en tan solo 2 horas destruyó el interior del templo. Este es uno de los lugares de culto más emblemáticos de Galicia, destino de peregrinos procedentes de Compostela y centro de romería en septiembre, cuando cientos de personas hacen tambalear la llamada Piedra de Avalar y pasan bajo la piedra dos cadrís de los riñones, en un rito al que se le atribuyen poderes curativos. En el interior cuelgan los exvotos, ofrendas en agradecimiento o devoción a la Virgen, en forma de maquetas y piezas de barco, aunque el incendio quemó los que había anteriormente. No solo son embarcaciones pesqueras, también pende del techo alguna de la armada. Este es un sitio imprescindible que debéis visitar en vuestro viaje a Muxía por su importancia patrimonial y cultural. En las inmediaciones del santuario os haréis una idea muy clara de la fuerza del mar en esta Costa da Morte, viendo y escuchando a escasos metros cómo las olas baten con fiereza contra las rocas. Allí mismo, un pequeño faro nos hace desviar la mirada hacia el Cabo Vilán, que se levanta al fondo, en las proximidades de la villa de Camariñas. Os aconsejamos un paseo por los alrededores para divisar la costa con las torres del santuario y el monumento A Ferida. Esta zona forma parte del Camino de Santiago y de otros senderos como la Ruta del Percebe y la ascensión al Mirador do Corpiño, el pico más alto de la península de Muxía. Es también un gran mirador para decirle adiós a la tarde. Nuestro camino lo seguimos en 2 remansos de paz. El primero de ellos es la Playa do Lago. En ciertas épocas del año podrás tener esta preciosa playa para ti sola o solo o casi. Aquí desembocan las aguas del río do Lago, que da nombre a este arenal. Está en la parroquia de San Martiño de Otón. Tiene una longitud de 550 metros y una anchura que oscila entre los 45 y los 80 metros. La arena blanca y fina y el oleaje moderado, además de su paisaje mezcla de mar, río y vegetación, aderezado con el pequeño faro y la silueta de Camariñas enfrente, hacen de la playa del lago un rincón imprescindible en vuestra visita a Muxía. Muy cerquita, aunque ya en el ayuntamiento de Vimianzo, tenéis otra preciosa vista. Es la llamada Furna do Sapo. Desde este mirador se observa la ría do Porto, la isla do Sapo, las playas Poza de Fora, a la izquierda, la de Ariño al otro lado de la ría y al fondo, una vez más, divisamos la población de Camariñas. Llega la hora de recomendaros dónde comer y dónde alojaros. Muxía es un pueblo con una gran oferta gastronómica. Comenzamos sentándonos a la mesa de Alonxa d'Álvaro, un restaurante con excelente producto situado frente al puerto. Tiene un buen servicio y una carta que os permitirá probar lo mejor del mar gallego, con seguridad que no os defraudará. Tampoco lo hará a Furna, a solo unos metros del anterior. Personal joven y muy amable, con una amplia oferta de pescados y mariscos y de carnes. Tienen además un interesante menú peregrino a buen precio, si lo prefieres a pedir a la carta. Igual que en el caso precedente, disfrutarás de la buena gastronomía gallega. Para alojarte, apúntate este hotel rural, Ecocasa Lema, en la aldea de Morpeguite, a solo 10 minutos en coche de Muxía. Está impecable, con habitaciones muy completas, algunas incluso con jacuzzi. Los dueños son lo más amable que te puedes imaginar.
Incluye aparcamiento gratuito, wifi, desayuno y tiene un acogedor restaurante en el que acabar el día con buenos ejemplos de la cocina y de los vinos de Galicia. Llegados a este punto, no olvides darnos un me gusta y suscríbete al canal. Todavía estamos pendientes de ese misterioso animal marino que esperamos que nos ayudes a identificar, pero antes de volver a mostrártelo, hacemos una parada en la iglesia de San Xiao o San Julián de Moraile. Es de estilo románico y del siglo XII. A cada lado tiene un rosetón y una torre campanario de diferentes alturas. La que vemos es la original, la más alta fue modificada. El pórtico cuenta con 3 pares de columnas y unas figuras que podrían ser los apóstoles, sobre las que hay unas arquivoltas que recuerdan al pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Esta puerta lateral fue descubierta en 1975. Al lado de la iglesia está la casa rectoral del siglo XVIII, con un bonito palomar. Este templo se encuentra en pleno Camino de Santiago. Seguimos en contacto con el agua, aunque ahora sea de río, en el área recreativa do Castro. Pasando ante la capilla de Santo Utel, tomamos un camino que nos conduce hasta las llamadas Caldeiras de Castro. A través de unas escaleras de madera se desciende en paralelo al curso del río Castro. Este es uno de los mayores atractivos de naturaleza del municipio, donde el río se transforma en una pequeña cascada y forma una serie de piscinas naturales. El nombre procede de la erosión de las rocas, originando formas que recuerdan a las ollas o calderos, y que son esas pequeñas piscinas que hemos mencionado. El desnivel del río es de 8 metros y aquí hace límite entre los ayuntamientos de Muxía y Dumbría. Alcanzamos ahora otro icono de la Costa da Morte, es el Cabo Touriñán, el punto más occidental de España peninsular. Aquí se produce el último atardecer de Europa continental, entre el 24 de marzo y el 23 de abril y el 18 de agosto y el 19 de septiembre, a lo que ya hemos dedicado un vídeo cuyo enlace te dejamos en la descripción. También en Touriñán se tiene una idea de la fuerza del mar al ver las olas estrellarse contra las rocas. Y mientras grabábamos estas imágenes, algo nos llamó la atención en el agua. ¿Qué es este animal que estuvo jugueteando durante largo tiempo frente a nosotros? ¿Sabéis de qué se puede tratar? Si tenéis alguna idea, dejadla en los comentarios porque nos intrigó muchísimo. Parece grande, pero apenas asoma unos segundos. Hemos pedido la opinión a expertos en fauna marina que han examinado estas imágenes, pero todavía no nos han respondido. Y con la duda de ese misterio que no hemos desvelado, nos queda darnos un paseo por Muxía, comenzando por el puerto, en donde se encuentra la lonja que nutre de pescado y marisco a mercados y restaurantes. El típico mojón nos recuerda que estamos en el Camino de Santiago, final para muchos peregrinos. Muxía es un pueblo marinero y tranquilo en el que se respira esa sensación especial que transmite la Costa da Morte, una parte del litoral gallego plagada de historias de naufragios, pero que también está llena de rincones de gran belleza y calma, como hemos visto en las imágenes anteriores. Sus playas recogidas y con el mar más pausado son destinos apetecibles para los meses de primavera y verano. En el interior encontraréis el casco antiguo con diversos locales de hostelería donde probar productos frescos del mar. Contadnos si ya conocéis Muxía o cualquier otro pueblo de la Costa da Morte y qué os han parecido. ¿Cuál os ha gustado más? Dejadnos vuestros comentarios sin olvidar un me gusta y activar vuestra suscripción para seguir viajando con nosotros. Dejamos aquí Muxía esperando que os haya gustado este pueblo de Galicia en el que podéis pasar un estupendo fin de semana o quién sabe, una temporada más larga durante vuestras vacaciones.